Bueno, pues pendientes de Europa y de Estados Unidos de esta disputa con Donald Trump, que bueno, tiene pinta que se va a intensificar en los próximos días, sobre todo en este foro de Davos, que va a ser bueno, uno de los puntos, uno de los focos de atención, sin duda, durante toda la semana. Otro de los focos está en Oriente Medio. La semana pasada estuvo marcada por las amenazas de Trump. El miércoles parece que estuvo a punto de apretar el gatillo, estuvo a punto de lanzar un ataque contra Irán. Empezábamos contando cómo Estados Unidos está moviendo sus portaaviones. En concreto, nosotros hablábamos del US Abraham Lincoln. Carlos Rucauf, quiero preguntarte por esto. ¿Cómo ves las amenazas en torno a Irán con un Trump que este fin de semana decía que hay que quitar del medio a Jamenei y sobre todo, bueno, pues con más filtraciones en torno a estas muertes de manifestantes en las protestas en Irán? Pues yo creo, como dije antes, que va a actuar militarmente Trump. Creo que además quedó un detalle que quisiera, de lo que hablaban recién los dos contertulios que son tan interesantes. Lo que más subió, y estamos en Negocios Televisión, lo que más subió en todas las bolsas europeas durante los últimos 12 meses fueron las acciones de las empresas militares, de las empresas que fabrican armamento. Entonces, cuando uno lo escucha al presidente francés hablar de la Europa nuclear, al primer ministro británico decir le vamos a dar un gran crédito a Ucrania para que se defienda, ¿de qué están hablando? Están hablando de negocios, porque no están hablando realmente de lo que habría que hablar, que es de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia y terminar 4 años de conflicto. Ahora, volviendo a lo que me preguntabas, mi sensación es que en Medio Oriente el conflicto con Irán tiene una resolución posible pero parcial. Yo creo que ni Rusia ni China, hemos hablado cero de China hoy, y China es clave en todo esto, porque China está, como marca claramente su historia, viendo cómo los demás se pelean y no distrayéndolos, ¿no? Pero China es clave, es una superpotencia realmente muy importante, pero en el caso específico de Irán, que es un proveedor muy importante de petróleo, todo el petróleo de Irán va para China. Lo que está dispuesto China es a tolerar que se vaya Jamenei, no que venga un representante de Trump. Esto es, no que venga Reza Pahlavi a manejar el negocio petrolero iraní. Y esto es un tema que tiene mucho que ver con los otros dos protagonistas de la zona, que son, es imposible no hablar de ellos, que son Arabia Saudita, ese Mohammed bin Salman, que de ser el tipo detestado por Biden ha sido recibido como lo recibió en la Casa Blanca Donald Trump, y de Erdogan, que también tuvo muchas idas y vueltas con Estados Unidos, pero esas dos potencias son las dos potencias que balancean lo de Irán. Acuérdense que en su momento Siria era casi un protectorado iraní, ahora es Turquía con aval ruso quien controla fundamentalmente esa zona, y mientras ellos están controlando esa zona, Estados Unidos bombardea a Daesh, bombardea a Al-Qaeda, es decir, las superpotencias contra el terrorismo parecen tener un punto en común. Por eso me parece que Jamenei no le preocupa a Rusia ni a China, pero sí le preocupa que eso termine en una desestabilización donde aparezca alguien que realmente sea, digamos, la Delsi de Irán, ¿no? Ya con una Delsi ya es demasiado. Ahora que aparezca, me parece a mí, ¿no? Puede estar equivocado, que aparezca el Shah, el hijo del Shah, es como too much. Vamos a ver, lo que yo tengo claro es que no van a dejar esto por la mitad, y más allá de lo que Netanyahu se queje del tema de cómo se está arreglando Gaza, al final de la historia Estados Unidos va a apoyar a Israel en todos estos conflictos. 5 reuniones de Netanyahu con Donald Trump el año pasado no son una casualidad, son una coherencia de una estructura de pensamiento militar norteamericano y estratégico.
Pues Estados Unidos, que está claro, ¿no?, que está del lado de Israel, con un Trump que, bueno, sabemos que empezó este 2026 capturando a Maduro y que ahora ha puesto el foco en Jamenei. Decía este fin de semana en una entrevista con Político que es un hombre enfermo y que debe dar un paso al lado. Cristian, ¿podemos interpretar esto como una amenaza? ¿Crees que Trump puede lanzar un ataque militar, sobre todo para intentar derrocar o directamente eliminar a Jamenei? Yo por lo pronto lo iría descartando. ¿Por qué? Por lo siguiente, una guerra abierta en Oriente Medio contra Irán por parte de Estados Unidos, yo creo que abriría muchísimas ventanas bastante oscuras y peligrosas para Estados Unidos y para toda la región. Yo lo que creo que Donald Trump, y creo que ahí cometió un grave error cuando incitó a los manifestantes a seguir protestando, que ya llegaba la ayuda, eso lo hemos hablado en la última participación que tuve aquí, y yo creo que en algún sentido, con una similitud a Venezuela, lo que se buscaba era que el gobierno iraní cayera por justamente esta especie de revolución de color, que finalmente fracasó. Yo no tengo dudas que hubieron mucha participación israelí y no descarto de la CIA. Me parece que en ese sentido, no sé si Ratcliffe está logrando gobernar la CIA del todo de acuerdo a los intereses de Donald Trump. Esto evidentemente bastaba ver las imágenes, fue muy similar a lo que pasó cuando fue el derrocamiento por pocos días, pero de Chávez en Venezuela, que habían francotiradores disparando hacia las dos manifestaciones, opositora y oficialista. Algo similar se vio en el Maidán en 2014. Es algo de manual que se hace. Y como decíamos la vez pasada, yo creo que ahí el error que cometen es cuando empiezan a incendiar mezquitas. Yo creo que ahí fracasa la revolución de color porque los chiitas históricamente han sido muy tolerantes con las demás religiones, al contrario de los sunitas y más los extremistas, y en ese sentido yo creo que el pueblo iraní vio que esto no era algo que, si bien surgió espontáneamente, era algo que venía muy de afuera, y a tal punto que se pudo interceptar, siendo alertado el gobierno iraní por Turquía del ingreso de grupos armados kurdos para seguir desestabilizando Irán. Entonces yo creo que en ese sentido, en definitiva, es muy complejo el tema, no le conviene a Turquía, como se decía, por esta participación de los kurdos, que los kurdos sabemos que siempre fueron una herramienta de la CIA, de desestabilización y separatismo en estos países. Y yo creo que yo a Reza Pahlaví lo vería más como la Corina que la Delsi de Irán. Esa es mi mirada. Yo creo que más sería asemejable. Y esto de que dé un paso al costado, por ahí buscaría algo más similar a lo que aconteció en Venezuela, ya que el caso de Reza Pahlaví sería cambiar el gobierno totalmente, porque no creo que fuese a ocupar el lugar del ayatolá, pero sí sería buscar que haya un cambio de régimen dentro del régimen. Yo creo que en ese sentido también tiene que obrar con mucho cuidado, porque hay veces que en Occidente se comete el error grave de mirar las situaciones en sociedades tan complejas y países milenarios como es Irán, como es Rusia, como es China, mirarlo con ojos occidentales sin entender cómo es. Si a Jamenei lo eliminan físicamente, es un hombre mayor, es un anciano, es un clérigo, el más importante dentro del chiismo, y no harían más que convertirlo casi en un santo, martirizarlo. O sea, es lo peor que podrían hacer realmente. Es algo que yo le aconsejaría que se saque de la cabeza, especialmente Netanyahu, más que Trump. Entonces, y para cerrar, yo creo que también que hay muchos que cuestionan en las últimas semanas y meses la lealtad o la participación de Rusia respecto a estas situaciones que implican a socios. Y yo creo que en el caso iraní,
concretamente el bloqueo de la señal de Internet y de la señal de Starlink que permitió desescalar esta primavera, esta revolución de color, se sabe ya a esta altura que fue gracias a la ayuda y la cooperación por parte de Rusia, aparte de abastecerlos y haberles proveído de material antiaéreo, baterías S-300 y S-400, que es lo que también se calcula quiso recalcular a Netanyahu y pedirle a Trump que suspendiera este ataque, porque se estimaba que la respuesta al ataque, o sea, primero, que no iba a ser tan castigado como fue en la famosa guerra de los 12 días, porque ya está mucho mejor preparado con material ruso y chino para responder esto, no solo el ataque, sino después el contraataque. Y tenían cálculos de que podía ser muy destructivo para el propio Israel. Entonces, por todos estos elementos, yo hoy por hoy creo que descartaría un ataque abierto y destacar cómo Rusia también participa activamente en la defensa de sus aliados. Lo que pasa es que también hay que ver los intereses, lo que significaría la desestabilización en Irán, afecta el sur del Cáucaso, con grupos extremistas y fundamentalistas. Hay que recordar que entre un 15 y un 20% de la población rusa es musulmana y vive en total armonía dentro de Rusia, porque son rusos de religión musulmana sin ninguna discriminación. Pero obviamente Rusia tiene que ser muy cuidadoso en este sentido, los intereses que defiende y que apoya, porque esto directamente puede estar atentando a la estabilidad de la propia Rusia en la zona del Cáucaso. Bueno, pues con el foco puesto en Oriente Medio y en lo que haga, en lo que decida Donald Trump, les decíamos, ¿no? Veníamos hablando de estas tensiones en torno a Groenlandia, pues tenemos nuevas declaraciones por parte de Donald Trump, declaraciones a NBC News, donde no descarta usar la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Le han preguntado esto directamente y Trump ha dicho sin comentarios. Dice que Europa debería centrarse en Ucrania y no en Groenlandia, y cuando le han preguntado si va a seguir adelante con los planes de imponer aranceles, las naciones europeas, ha dicho Trump: lo haré 100%. Mientras aumentan las tensiones por los esfuerzos de Trump para adquirir Groenlandia, este lunes se ha mostrado cauteloso. Le han preguntado sobre si usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia y Trump ha dicho sin comentarios en una entrevista telefónica, como decimos, con NBC News. El pasado sábado amenazó con imponer aranceles del 10% a Dinamarca y a otros 7 países europeos. Hoy le han preguntado por el Premio Nobel de la Paz y ha dicho Trump que no le importa. Dice que la postura de Noruega con respecto a Groenlandia es clara y que Groenlandia forma parte de Dinamarca y que Noruega está apoyando plenamente a Dinamarca en este asunto. Trump ha desestimado la idea de que Noruega no tenga influencia sobre el concurso del Premio Nobel de la Paz. Dice: Noruega lo controla totalmente a pesar de lo que dice. Les gusta decir que no tienen nada que ver con eso, pero lo tienen todo que ver. Preguntado sobre el Premio Nobel de la Paz, dice Trump que no le importa y ha criticado a los líderes europeos. Dice: Europa debería centrarse en la guerra con Rusia y Ucrania, porque francamente ya ven lo que han conseguido. Cuando le han preguntado sobre si está dispuesto a imponer estos aranceles del 10%, Trump ha dicho: lo haré al 100%. Pendientes de Donald Trump, que no descarta usar la fuerza con Groenlandia, sigue amenazando a los líderes europeos. Carlos, Mamani, hablando de las amenazas de Trump, ¿qué esperas que pueda suceder, sobre todo en Oriente Medio y sobre todo en torno a Irán? Bueno, si bien es cierto, hay cierta reticencia actualmente, ¿no? Digamos, una desescalada de las intenciones, por lo menos primigenias, que se tenía con respecto a Irán, ¿no? A una posible intervención militar, junto, por supuesto, no va a ser con quién va a ser tiene que ser con Israel. De momento, yo diría, pero a largo plazo yo creo que eso va a tener que acontecer, no solamente por una cuestión de petróleo, de pases energéticos, que es cierto, efectivamente es así, pero a largo plazo no nos olvidemos que Irán es un nodo geoestratégico de grandes corredores y proyectos de los BRICS, tanto de Rusia como de China. O sea, anular a Irán, desactivarlo geopolíticamente, estratégicamente, implica por supuesto hacerlo con los BRICS, hacerlo con Rusia, con China y con todo lo que implica. Entonces
A largo plazo yo considero que eso está en camino, eso no se puede obviar. A veces se nos va, no, a los analistas, no me incluyo también, pensar de que esto es una cuestión negociable, ¿no? Actualmente Occidente, independientemente de Trump, ha entrado en una fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos. ¿Eso qué quiere decir? Que no está para negociar. Y eso es algo que lamentablemente no ha entendido el bloque de los BRICS, no ha entendido la multipolaridad en emergencia, ¿no? Que con Estados Unidos, con el bloque occidental, independientemente de Trump, no se puede negociar por una muy sencilla razón, porque ellos no quieren compartir el mundo, no quieren compartir la hegemonía con otras potencias, con otros pueblos, ¿no? Esa es una cuestión de todo o nada. En esa lógica se están moviendo, y mientras esto no se entienda, lamentablemente proyectos alternativos, ¿no?, a escala como el espacio de los BRICS va a ser siempre limitado, porque hasta la actualidad se sigue en estos foros que se hacen, ¿no?, recurrentemente, encuentros, cumbres internacionales, magnas cumbres internacionales, por supuesto, se habla de negocios, de comercio, pero no se están tomando en serio de momento, no sé cómo sea luego, y creo que lo deben hacer, de asuntos estratégicos, de defensa, de seguridad, de inteligencia. Occidente lo tiene claro, muy claro. Saben que ellos quieren perpetuar la hegemonía mundial, que independientemente de lo que se habla de una cuestión tripartita del mundo entre grandes esferas de influencia, eso todavía no ha pasado. O sea, lo que fue Anchorage el año pasado en Alaska, algunos quieren hacer ver que esto ha sido una suerte de Yalta 2. Bueno, no existe eso todavía. Mientras no se sienten en la mesa Donald Trump, Putin, Xi Jinping y por lo menos de la India, de Narendra Modi, o sea, no vamos a tener una Yalta 2.2. O sea, el mundo sigue estando todavía en esa pugna de un Occidente que se rehúsa a entender que el mundo es de otra forma y que todavía tiene capacidades, como estamos viendo, para poder hacer prevalecer su voluntad, y otro bloque que todavía no se da cuenta de que no se puede negociar. O sea, no hay capacidad todavía de disuasión. Por eso es que las provocaciones, por ejemplo, en el caso de Rusia en concreto, siguen existiendo, ¿no? Mientras Occidente es activo en materia de política exterior, de estrategia y su geopolítica, las otras potencias se limitan a ser reactivas y, en el peor de los casos, pasivas.